aquí estamos en un nuevo vídeo sobre el nacionalbolchevismo. Tengo como invitados a Estrada y Manuel. Muy buenas. Hola, buenas. Muy buenas noches. El objetivo es definir el nacionalbolchevismo y contar sus precedentes históricos y su presencia en la actualidad, tanto a nivel internacional como de España, con un objetivo de, primero, descubrir qué es exactamente, ya que se ha utilizado el término nacional-bolchevique, rojipardo, nacional revolucionario, muchas veces simplemente como insulto, llegando a como Armesilla o Roberto Vaquero no tienen nada que ver, o hacer París u otros, llamarles nazis cuando no tienen absolutamente nada que ver con esa ideología. Y también también que sirva de enfrentamiento hacia esas ideologías desde una izquierda revolucionaria. Empezar definiendo diferentes conceptos, como puede ser el comunismo, la reacción, el fascismo, nacionalsocialismo y por fin nacionalbolchevismo. Brevemente, ¿podéis definirlos? Bien. Empieza tú, solamente. Claro. Vale, pues empezamos por el primero, por comunismo. La definición de comunismo, a pesar de todo, es muy polisémica, ¿eh? Hay muchas corrientes. Yo, marxista, entiendo que el comunismo es, por encima de todo, un modo de producción y un estado social. Es un estadio social en el que las clases sociales se han superado y, consiguientemente, desaparece el Estado y desaparecen las lógicas ligadas al Estado. Para llegar al comunismo es necesario llegar a una fase previa que llamamos el socialismo, donde efectivamente ahí sí que existe el Estado, ahí sí que existen las clases sociales y lo que existe es una toma del poder por parte de las clases populares en general y de la clase obrera en particular, que inicia un proceso de reducción del poder y de la riqueza. Este sería un poco el planteamiento, el comunismo como destino final de los proyectos socialistas y también el nombre del movimiento político que va ligado a él. Reacción, yo creo que se podría definir como el conjunto de corrientes culturales, ideológicas, políticas, éticas, artísticas, estéticas, que pretenden no solo volver a un cierto nivel de pasado, porque de hecho mantener el orden actual sería una lógica puramente conservadora, volver a relaciones sociales pasadas, sino también evitar las dinámicas de progreso de la humanidad, si es que estas existen, que eso está bastante por ver. Y luego, dentro de ese conglomerado, existen un montón de corrientes ideológicas, aunque también lo de reacción es un concepto muy amplio, desde el tradicionalismo hasta los fascismos. Y luego el fascismo, o los fascismos, el fascismo y el nazismo, llamarles reaccionario, evidentemente, es un planteamiento puramente ideológico, defensivo desde posiciones revolucionarias. Pero objetivamente creo que el fascismo y el nazismo son reaccionarios, pero subjetivamente no lo son. Es decir, visto por ellos mismos, no están intentando volver a un pasado más o menos luminoso. Habrá nazis que estén todo el día colgados con la sociedad Thule y es algo que el fascismo utiliza símbolos de épocas imperiales, pero siempre se han definido como movimientos hacia adelante, se autodefinan como revolucionarios. Nosotros los entendemos como reaccionarios en la medida en que el socialismo planteado por los fascistas, en un sentido amplio del término, en la práctica ha servido para favorecer las dinámicas defensivas del gran capital ante la revolución, no por otra cosa. Yo creo que comparto prácticamente casi todo lo que dices, solamente metería un par de anotaciones que es respecto a lo de los fascismos. Yo considero que no existe ese término de los fascismos, sino que existe el fascismo, que es puramente italiano, y después existen sus otras ramificaciones como el nacionalsocialismo alemán o el fascismo aquí en España.
Me parece interesante. Sí, que meterlos a todos en el mismo saco no me parece apropiado. Y sé que eso hace con la idea de, ¿cómo decir esto? De reducir el debate o hacerlo más simple. Pero es que simplemente, si meterme, si no, nada me va a matar. El nacionalsocialismo, por ejemplo, tiene una relación con el Estado, que el fascismo es totalmente diferente, por no decir totalmente, bueno, totalmente diferente, sí, están en las dos puntas. El nazismo, el nacionalsocialismo, bueno, Adolf Hitler en su libro Raza y Destino dice abiertamente que el Estado es la cárcel de la raza que limita la voluntad del pueblo alemán a lograr su grandeza. O sea, prácticamente se posicionan en contra del propio Estado alemán, incluso estando ellos en el poder. Bueno, incluso no, eso lo escriben cuando están en el poder. Antes no lo decían. Mientras que el fascismo define la teoría de todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Pero bueno. Me parece muy interesante eso que dices. Luego podemos verlo. Luego es otra paja que el Estado es un sistema, pero es otro tema. Una aplicación mía, yo añadiría primero el comunismo, pero ya no como sistema en sí, sino como movimiento político. La principal gran diferencia con este, aparte de si es revolucionario o no revolucionario, cada uno, es que es una ideología principalmente de clase, antes que nacional, de clase. Mientras que más por la nación, o en el caso nacionalsocialista, la raza nacionalsocialista, el comunismo pone la clase por delante. Y en el caso de la reacción, tanto la reacción como el socialismo no son únicamente del siglo XX, mientras que los fascismos son del siglo XX y en ramificaciones del siglo XXI, pero como todavía no ha habido ninguna en Ucrania. Pero el socialismo en sus vías utópicas se puede rastrear a tiempos inmemoriales y la reacción también es persiguiéndolo directamente. Quiero decir, podemos hablar de movimientos revolucionarios a los hermanos Graco y a Cayo Mario entrando con las tropas, como es la reacción en ese momento. Y por eso creo que el fascismo en el siglo XX, igual que, por ejemplo, las centurias negras en Rusia, o no sé, cualquier movimiento, cualquier aplastamiento revolucionario en el siglo XX, en la Edad Media o demás, cualquier aplastamiento de revuelta, reaccionarias que evitan una revolución, que se alzan, que son promovidas por las élites, aunque estas no crean que este propio movimiento no sea específicamente solo de las élites, para hacer un movimiento revolucionario o un avance social, y que no tiene por ser precisamente el sitio fascista. Pero en el siglo los fascismos, en general, como los fascismos, que también hemos dicho hay que dividirlos. Se te escucha fatal. ¿Se me escucha mal? Muy mal. Los fascismos han sido la reacción del siglo XX, pero no necesariamente tiene que ser la del siglo XXI, aunque parece que lo se va bien. De la misma manera que en el siglo XIX o en el XVIII no era el fascismo, pero había reacción. Está claro. Muy bien. Y también os digo que no veo posible el nacionalsocialismo sin Adolfo Hitler. O sea, ese proyecto vivía lo que vivía ese hombre. Sí, sobre todo porque partía de unas tesis míticas en algunos aspectos. Es decir, la concepción del poder en el nazismo, en uno de sus planos, tiene un carácter providencialista. Y entonces la providencia no está por ahí regalándote firos todas las semanas. Mientras que en el fascismo, el duce tenía un liderazgo rotundo, pero surgía dentro de una estructura orgánica previa y posterior y más poderosa, que es el Estado. Eso es indudable. Eso no cabe ninguna duda. Consejo fascista. Claro, el Consejo Fascista como una institución del Estado. Y luego, nada más que hay que ver incluso el nombre de los órganos de encuadramiento popular, juventudes hitlerianas, que no había juventudes mussolinianas. Aquí en España hay una cosa así como la Guardia de Franco y las falanges de Franco, pero es pura emulación. Pero ni siquiera se le ocurría a los falangistas. Es evidente. Aunque sí que es cierto que ha existido el peronismo sin Perón, entonces, de alguna manera al menos. Entonces, habría que ir viendo cosas. Pero a mí me parece muy interesante dos o tres cosas de las que se están hablando,
Una de ellas es esa diferencia que ha centrado tu Estrada entre el nazismo y el fascismo, precisamente en términos de Estado. Quiero decir, en el nazismo la relación con la nación no habla tanto de soberanía, sino de el territorio geográfico donde una comunidad unida por lazos sanguíneos se asienta. Es decir, no hay si tú lees un texto fascista del Ventenio, texto del primer manifiesto del fascista, el del 19, tú la dimensión nacional es poco menos que antiimperialista. La dimensión política es radicalmente republicana y está hablando de Garibaldi y está hablando de la relación con el Risorgimento y el proceso de unificación italiana y tal. Y la cuestión social está en una posición que podía firmar cualquier socialista de izquierdas en aquel momento. Mientras que al menos los manifiestos del 19, el fascismo del Ventenio, lo que luego intenta recuperar en Saló, Bombacci o toda esta gente. En cambio, en el nazismo, personajes como Strasser o en su periferia, personajes como Papel o como Nietzsche y tal, son secundarios. Y el debate tiene una enorme, los elementos providencialistas, mitológicos, de liderazgo. En España también es cierto que la Falange, como una de sus fuentes, es el tradicionalismo en cierta medida, ya incluso antes del decreto de unificación, pues sí que tiene un cierto, y aparte José Antonio es un tío que lo liberal le mola. Un tío que lo liberal le mola, es un anglófilo, y entonces lo liberal le mola. Y esa presencia de lo tradicionalista y un puntito liberal hace que la Falange tampoco sea especialmente estatalizante, salvo Ramiro Ledesma. O mucho menos que el fascismo. Pero hay que también entender que José Antonio entra en política para defender la figura de su padre. Sí, claro. Se acerca al fascismo porque pintaba, el fascismo estaba por ahí. Es otra posicionamiento. Y sobre todo, sobre el nacionalsocialismo, existe un principio que es el Führerprinzip. Sí, el Führerprinzip, en el cual la propia voz de Adolfo Hitler era la líder. O sea, Hitler dijera, y dependiendo en ello generacionalmente, lo que dijera más cerca a ti es lo que tiene razón. Un juez alemán en 1945 tendría que juzgar un caso en torno a lo que Hitler hubiera dicho. Y si dijo una cosa en el 30 y si dijo una cosa en el 40, lo del 40, aunque sea todo lo contrario, pesa. Y eso como aparato legal es una mierda. O sea, de todas formas, en el fascismo también hay una evolución. Sí que es cierto que se definen a sí mismos como una fuerza antiestática, antiintelectual, en permanente mutación, con lo cual las variaciones ideológicas son muy importantes, porque los posicionamientos prácticamente revolucionarios que tiene Mussolini en el 20 no son para nada los que tiene cuando es el dirigente del Estado, o por lo menos no lo es al mismo nivel. Ya, pero bueno, Hitler nunca tuvo ese principio. O sea, sí, pero el fascismo es un punto interesante de que se proclame antiintelectual y sin embargo tiene un fuerte presencia de intelectuales en y promoviéndolo y apoyándolo y respaldándolo ideológicamente. Es que los intelectuales de los años 20 son antiintelectuales. Sí, en ese momento el fascismo se ve como de algo nuevo. Pero tú piensas en Marinetti o en toda esta gente. Vamos a ver, Marinetti, los surrealistas y los futuristas son el último heredero del romanticismo, un arte profundamente innovador, iconoclasta, rompedor, en cierta medida individualista, pero individualista en un sentido heroico, frente a un individualismo liberal, que es un individualismo pesetero. El individualismo romántico es un individualismo heroico, es decir, es un individualismo que en última instancia ese individuo, aunque hace lo que le sale de las narices, sus actos tienen una consecuencia benéfica en la comunidad, ¿no? Es un caballero andante o es un héroe. Entonces, ese etos heroico que tiene el romanticismo llega a las vanguardias, y fundamentalmente a las dos grandes vanguardias de los años 20, al futurismo y al surrealismo, y tienen en común una idea básica: pensar es una puta gilipollez burguesa.
Y lo nuestro es sentir, apasionarnos. No me acuerdo si era el manifiesto futurista, el manifiesto Dada o el manifest groc catalán, pero uno de los tres, alguien viene a decir que la victoria de Samotracia es una puta mierda comparada con la velocidad de una motocicleta, y nosotros tenemos el jazz, tenemos el boxeo, tenemos el cine. Entonces, ese planteamiento apasionado, antiintelectual, no es extraño en el fascismo, porque hay un huevo de poetas, de filósofos y de artistas que eran antiintelectuales, aunque fueran intelectuales profesionalmente. O sea, no había ni uno ni dos. Y luego también un montón de intelectuales de toda índole, tanto comunistas como anarquistas como fascistas, que estaban en la búsqueda permanente del pueblo y en el rechazo permanente a la burguesía. Fue el manifiesto fascista en donde se dijo eso. Vale, es que te digo, hay uno de los manifiestos de esa época, no lo recuerdo de memoria, y como veis me he preparado con seriedad y rigor También dijeron, hacían apología de la guerra y decían lo que Sí, por supuesto. coger y ¿cómo era? Era- No hay nada más bello que de la lucha nacional, que realmente viven en las contradicciones absolutas de ser individualista y al mismo tiempo colectivista. Porque, vamos a ver, porque es un heredero del romanticismo. Yo no soy muy dado a citar autores trotskistas, pero hace unos años Michael Lowy, un tío que está en la línea, o estaba, no sé si está vivo, en la línea de la Liga Comunista Revolucionaria Francesa, de sus revistas, Imprecor, Combat y tal, intelectual bastante potente por otro lado, estudiaba el leninismo y su relación con personajes como José Carlos Mariátegui en el Perú y demás. Y entonces él hablaba del papel del romanticismo. Y de hecho, estábamos antes de empezar a grabar estaba hablando de Cuadrado Costa, y Cuadrado Costa, cuando habla de Ledesma, dice un romanticismo de acero. El romanticismo es es un precursor directísimo tanto del anarquismo, del comunismo leninista, como del fascismo, o del fascismo, falangismo, nazismo, rexismo, bla, 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 porque comparten ese espacio de comunidad e individuo a la vez, que es el heroísmo. O sea, el individuo burgués, planteado en términos pues neoclásicos, ilustrados, liberales, capitalistas, es un tipo que quiere, arriesgando lo menos posible, ganar lo más posible para quedárselo él. Y entonces lanza una consigna: el éxito a base del trabajo es lo que mola, caballeros, para que la gente no se le ponga huelguista. En cambio, el individuo romántico es un tío solitario porque es especialito. O bien está muerto, tipo Drácula, que ya lo hace bastante especialito, o porque él pues, es un héroe. Entonces, ¿qué es el héroe? Recordamos que el héroe, en cierta medida, es una figura religiosa. Es una figura que su sacrificio, y de hecho hay que recordar que el sacrificio tiene su raíz en sagrado, su sacrificio es individual, su condición superior a los demás es especial. De hecho, los héroes trágicos griegos son de origen divino, pero luego el resultado de ese sacrificio repercute positivamente en toda la comunidad. Ese es el rollo de la apoteosis de los héroes griegos y romanos y toda la pesca. Y en el fondo, bajando las distancias, es el rollito de la Amadís de Gaula, o en cierta medida del Quijote, o de Superman. Sí, Tío raro, especialito, pero que pone todas sus virtudes y rarezas en un rollo individual, porque él no le pide permiso a nadie para dedicarse a salvar Metrópolis, pero al servicio de la comunidad. Entonces, esa es la síntesis muy romántica que tiene el fascismo entre comunidad e individuo, que es el heroísmo. El heroísmo en todas sus formas. El santo, el líder, el héroe militar en un sentido estricto, etc. El triunfo. ¿Cómo? El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad que decía Osvaldo.
Sí, está claro. Que además Spengler lo pilla también de Nietzsche, que a su vez lo pilla de... Nietzsche es un payo que sabe un huevo de lo griego y de lo... Claro, es su profesión. Escribir a martillazos es su tiempo libre. Él a lo que se dedica profesionalmente es a estudiar el mundo griego y latino, lo conoce bien, entonces toda esa lógica de seres voluntariosos que se autodeterminan frente a la mediocridad y que son, bueno, el triunfo frente a la mediocridad, es Nietzsche, y que también, por cierto, luego los anarquistas, que es otro gran romanticismo, beben también de Nietzsche, o como se pronuncia, porque como sabéis, yo soy de un sitio donde el alemán se habla poco. Lo único que quería decir era que la gran diferencia que tiene entre el fascismo y el nacionalsocialismo, que eso se ve con la toma del poder, es que el fascismo se acaba adaptando a la propia estos y tal, lo vamos a gestionar y ya está, pero los nacionalistas, y va cambiando mucho su discurso, pero el nacionalsocialismo no. Los líderes nacionalsocialistas se creen abiertamente todo lo que dicen. Y se lo hasta el punto de me monto mi avión, me meto con 50 hombres y otro escocés, un alto cargo del partido y miembro del gobierno, me meto en un avión con una ametralladora, me tiro en los montes, saco ataque a Mussolini que tienes que gobernar. O me cojo un avión y me voy a Londres, hola amigos, queremos firmar la paz. Tiene un sentido milenarista. Cuando de repente otro escocés. El es un movimiento secta prácticamente, es una secta. Un momento, se va a Baleares y se pone a reclutar a todos los SA y a los viejos SS. Dice, no, os voy a mandar a Argentina. Y nadie sale de España. Y esa idea de vamos a esperar a que muera Franco, montamos una asociación y resurgimos, y así nace CEDADE, porque León Negrel era una de las personas que más hizo. Se dio lápido todo su puñetero dinero, pero se tiró 30 años acumulando. Sí. De hecho, y también aparte de la presencia de León Negrel, porque el franquismo era una banda de burros, que no se enteraban nunca de nada. Entonces, aquí llegaba Ángel Ricote y gente que era del régimen, que era una asociación, y la aceptaban, pero claro, estaban dedicándose a... De hecho, es sin duda la organización más innovadora y más potente intelectualmente del nazismo fuera de Alemania Eso lo dijo y numérica en muchísimo tiempo. Desde el 45 hasta la actualidad, lo importante de la historia. Tiene más peso que el socialismo a día de hoy. Claro. Y luego, desde el punto de vista intelectual y la cantidad de hijos que tiene, es decir, una buena parte de todo el esoterismo español, de revistas de ovnis, de historias, de Gaudí como un sujeto mágico, cosas por el estilo, en el fondo tienen que ver con los hermanos Palacios, tienen que ver con Milá, que no estuvo en CEDADE, pero estuvo en la periferia, la gente que introduce aquí a Ébola o a René Guénon, claro que sí. Pero luego si ves, en el separatismo catalán hay presencia de hijos de CEDADE. Luego, en el rollo este que va a terminar en última instancia casi en Vox, que fue, José Javier Esparza creó dos entidades, el Proyecto Cultural Aurora y la revista Esperides. Pues Esparza es un tío que se empieza a formar a partir de la derecha tradicional española, de la Nouvelle Droite francesa, que le atrae de Stringe a España, y luego con gente que había estado en el entorno de CEDADE o directamente en CEDADE en su periferia. O sea que si hay tres organizaciones en la historia de España, en su conjunto, en la historia de los 60 en España, que son minúsculas, que no tienen eco para el público en general, pero que tienen una influencia político-histórica que algún día analizaremos, que son CEDADE, el Partido Comunista de España Marxista-Leninista, y el SAN en Cataluña, por la enorme cantidad de hijos que tienen en distintos ámbitos. Y el ámbito del que estamos hablando, el de la influencia de CEDADE, es acojonante. Yo pondría también a bases autónomas. Sí, pero bases autónomas, está claro que la innovación, el anarcofascismo, el mundo de los fanzines, de acercar esa cultura subversiva y contracultural que había surgido en los 60-70 con respecto al fascismo, sí. Pero ya había en España un precedente de fascismo innovador. Y ese es precisamente CEDADE. Sí, claro. Bueno, porque
Volviendo a los precedentes, ¿sí? volviendo a los precedentes, como precedente diciendo el socialismo soviético, la revolución bolchevique, y sobre todo con el socialismo en un solo país y el retorno del nacionalismo soviético, realmente ruso, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, pero también desde antes, ¿qué creéis qué influencia tuvo en los fascismos, tanto a favor como en contra, tanto por emulación como contraposición? Stalin influye relativamente, pues tampoco lo había leído mucho, pero influye en Ramiro Ledesma de una manera clara. De hecho, no podemos olvidar que cuando él publica La conquista del Estado, el 14 de marzo del 31, termina diciendo por la Italia de Mussolini, la Germania de Hitler, la Rusia soviética y la España que haremos, o algo por el estilo. En el discurso de las juventudes de España o en Fascismo en España, no recuerdo cuál de los dos, dice eso de que Ramiro Ledesma es un hombre al que le sienta mejor la camisa roja de Garibaldi que la negra de Mussolini, y cita de una manera, vamos, benéfica, porque entiende que la revolución, por cierto, como algunos tíos que se unen al nacionalbolchevismo ruso originario, entiende que la construcción del socialismo en un único país lo que está permitiendo es la creación de un modelo económico ajeno a las burguesías internacionales y nacionalista, por tanto. Y que, por lo tanto, tiene elementos emulables o al menos de mirarlo sin tal. E incluso hay sectores en Alemania que en un momento determinado, en torno al año 34, y en Rusia, que se plantean cierta necesidad de una especie de alianza de los estados derrotados en Versalles. O sea, sí que la hay. Pero porque hay una lectura no bolchevique, no marxista de Stalin. Vamos a ver, Stalin, por supuestísimo que sí, redescubre el patriotismo soviético y el nacionalismo ruso como instrumentos revolucionarios y de construcción del Estado soviético, pero eso no le lleva a renunciar al proyecto de una revolución internacional. No sé si me estoy explicando. Sí. Y no le lleva a olvidar, porque fíjate, todas las constituciones soviéticas, hasta la del 70 y tantos, no recuerdo, como veis, estudié historia y esas cosas, bueno, de hecho está cómodo dar clase de historia, pero no me aprendo las fechas ni para Dios. Salvo la constitución de Brezhnev, todas las demás definen, y desde luego la gran constitución soviética de época de Stalin, del 36, define el Estado soviético no como un Estado de todo el pueblo, sino como un Estado de la clase. ¿Me estoy explicando? Es decir, que eso lo tiene clarísimo Stalin y entiende que el patriotismo necesario, aunque hunde su raíz en lo ruso, y aunque hunde su raíz en las grandes tradiciones rusas, no deja de ser un patriotismo de nuevo tipo, que es el patriotismo soviético. Y en ese sentido, no es un patriotismo gran ruso, por mucho que mucha gente se empeñe en decirlo. Como ahora es como el patriotismo del Partido Comunista Chino actual no olvida el futuro revolucionario, aunque luego lo pueda decir de manera solo ritual y no aplicarlo, o creérselo de verdad. Eso ya es otro debate. Sí, bueno, no voy a entrar en China, que eso no es materia solo. Pero sí, bueno, es que es mi tema. En Alemania, el extranjerismo en los años 30, y contar que esos cuadros venían del Partido Comunista de Alemania. Claro. Y el ministro de propaganda de Adolf Hitler, que siempre se me olvida su nombre y su desastre con este, ¿cómo se llamaba este tío? Goebbels. Goebbels, gracias. Goebbels habló con antes de estar con las SA, habló con el Partido Comunista, porque él decía, yo quiero hacerlos la propaganda, y quería que les dejaran libertad creativa, y no le dejaron, entonces se fue a otro. Porque ellos le querían hacer propaganda y que le dejaran en paz. Sí, hombre, acuérdate de las células bistec, aquellas que tenían las células del partido nazi en las zonas industriales, que los nazis de la zona de Baviera y tal, que eran menos obreros, les llamaban bistec porque decía, estos tíos son pardos por fuera pero rojos por dentro. Ahí. Sí. Ahí. Y bueno, en España también ocurre, no sé si habéis oído hablar de... Bueno, hay 3 o 4 tíos muy interesantes, no digo su obra, que no creo que sea interesante, bueno, uno de ellos sí que es interesante, de verdad, en términos objetivos, que son Óscar Pérez Solís, Nicasio Álvarez de Sotomayor, y luego ya como obra, verdad,
Santiago Montero creo que era el nombre, un intelectual gallego que procedía de las Hons, que llega al PC, del PC a las Hons, y luego, en mi caso, a CNT y luego a Falange. O sea, que esas transiciones del fascismo al comunismo, al anarquismo, fueron muy frecuentes en esa época. Y por tanto, los contactos fueron muy frecuentes. El extrarrealismo bebe mucho del Partido Comunista, que no solamente Goebbels, que Goebbels es que le quería hacer propaganda y que le dejaran en paz, porque como él se conserva un artista y el extrarrealismo le da esa capacidad y luego Hitler le da el dinero y dice, joder, eso, el hombre siempre leal, ¿eh? Cambio de bando como de chaqueta, pero bueno, eso aparte. Bueno, los espacios de combatimiento son, a final de cuentas, una decisión del Partido Socialista. Ya, Realmente, el Partido Leninista. Déjame explicar. El extrarrealismo nace porque en el Partido Comunista de Alemania era un partido prácticamente en la órbita de Moscú y que se quedó los intereses nacionales de los... ¿Cuál has dicho? Perdón, el último dato que has dado, ¿qué partido era de la órbita de Mussolini? No, de Moscú. ¿Pero qué partido has dicho? El Partido Comunista. ¿Cuál? Partido Comunista el Partido Comunista Alemán. Vale. Eso, el Partido Comunista Alemán miraba en la órbita de Moscú. Mientras que los extrarrealistas decían, nosotros tenemos que hacer una revolución de los alemanes, para los alemanes y para el proletariado alemán. Que luego es cierto que el tema genético estaba ahí, pero hay que entender que ese tema genético estaba en el nacionalismo alemán desde que Alemania existe. Sí, pero a mí hay una cosa que me preocupa de todo esto siempre, porque los del Frente Negro no tanto porque ya es posterior, pero todos estos miembros de la revolución conservadora, que luego se hacen socialistas nacionales y tal, cuando llegan los momentos de combate, siempre se enfrentan a las células comunistas y a los obreros revolucionarios. Sí. O, por ejemplo, el Partido Nacional Fascista tiene a tíos como Filippo Tomasi, que ha hecho sindicalismo de verdad, o a Nicola Bombacci, que morirá diciendo viva el socialismo y todas esas cosas, pero cuando llega el momento de la verdad, hacen de esquiroles. Sí, todos los obreros fascistas tienen todas sus canciones, todos sus himnos, que luchan contra el Frente Rojo y contra el Frente Reaccionario. Pero luego solo luchan contra el Frente Rojo. Jamás lo combatieron. Claro, no, pero incluso aquí ahora, tú te encuentras a chavales de la órbita nazifascista y luego lo de Hogar Social Madrid y tal ha abierto algunas líneas donde puedo discutir conmigo mismo lo que estoy diciendo. Pero históricamente sus enfrentamientos reales son con inmigrantes, con minorías sexuales y con antifascistas. Bueno, lo de los inmigrantes es... O sea, este es lo de los inmigrantes es de este siglo finales del anterior. No, quiero decir los de ahora. Pero luego contra el capital nunca. Y eso es una constante que yo veo en la mayor parte de los fascismos, en el sentido amplio del término, y luego incluso en los nacionalbolcheviques, al final de los finales, o terminan haciéndose comunistas del todo, o terminan haciéndose fascistas del todo. También es cierto que en algunos casos, como en Alemania, porque los matan, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta... A ver, esto León de Grel lo explica muy bien en un discurso que hizo en el año 90. León de Grel. Vale, es que no sé, llevo los cascos, pero como si no los llevara. Disculpadme. Dijo un discurso que dijo: el éxito del milagro económico fascista es la creación de bienes de primera necesidad que el pueblo pueda consumir. Es decirle al obrero, tú necesitas al empresario para poder comer, y que el empresario sepa que necesita a un obrero para poder vender recursos. Y en el momento que pasamos de la lucha de clases a la armonía de clases, en ese momento la nación avanzará. Ahora, claro, ¿eso qué es? Es a la hora de la verdad es la democracia autoritaria. Porque no... Al final los fascistas, durante mucho tiempo, ¿qué son, bajo mi punto de vista? Keynesianos con correajes. Bueno, socialdemócratas con correajes. El problema es que tampoco nos engañemos. El keynesianismo también es una herramienta de explotación del gran capital. Cuando la cosa se pone fea, para el gran capital digo, ¿qué le quedan a los fascistas
en la práctica a lo largo de los siglos. Pero el orden cronológico sería más bien que los socialdemócratas son fascistas sin correajes. Sí, tienes razón. Pero ¿qué le quedan? Los correajes. Y ese es un problema fundamental, pero fundamental. Yo quería decir, es que, por ejemplo, el Frente Nacional era el sindicato de los nazis, ¿vale? El Frente Nacional del Trabajo. Este partido, este sindicato consiguió triplicar el salario de los trabajadores alemanes durante el gobierno de Hitler. Triplicó el salario de los alemanes y no aumentó más de un 3% por inflación. Claro, eso se hace porque el nacionalsocialismo se apoya en una clase, que es la clase media y proletarios. Y lo que entiende el fascismo, para evitar que los bolcheviques nos hagan una revolución, tenemos que eliminar todos los sectores de los bolcheviques que se pueden hacer. ¿Qué significa esto? Si los obreros tienen buenos salarios, no se van a levantar. Si existen una nube de propietarios, tampoco se van a levantar. Y si las figuras del antiguo régimen alemán, que aún se existen por aquí, como príncipes estos, despegamos por todos los tiros, nadie les lucha. Eso el nazismo lo hizo, o sea, principados en la República de Weimar, que eran gobernados aún por nobles, o diferentes entes confederales, el nazismo solucionó el problema centralizando y fusilando, que está feo. Sí, a ver, recordemos que la reacción al nazismo, lo que luego sería como su máximo exponente, la Operación Valquiria, es la reacción, es la extrema derecha alemana vinculada al antiguo régimen del Segundo Imperio Alemán, y que lo hacen porque consideran unos rojos a los nazis. No lo hacen porque estén matando judíos, que también puede ser un poco para ser unos exagerados, pero... Yo creo que la Operación Valquiria tiene mucho que ver con que anormal nos lleva a una derrota absoluta. También. Vamos a salvar el pescuecillo. Sí, pero que las fuerzas políticas que lo están haciendo es la derecha tradicional alemana. Es cierto, como un representante del prácticamente inexistente ya clandestino Partido Socialdemócrata Alemán, pero es la extrema derecha la que lo está haciendo. Pero yo intentaría no idealizar cosas. El socialismo nacional ha tenido una eficacia, aunque sea en un campo polémico con el comunismo, a veces aliado, a veces enfrentado, pero tiene una eficacia revolucionaria estoy hablando del naserismo, estoy hablando del Baas, estoy hablando del peronismo, en los países dependientes en los que han utilizado la patria y el socialismo como elementos de emancipación nacional o de intentar una emancipación nacional. Y entonces el conjunto de la población se emancipa en tanto que nación. Eso no es tan sencillo, yo no digo que sea imposible, pero no es tan sencillo, desde luego, en países del capitalismo avanzado. Porque luego no podemos no olvidar una cosa, que eso a la larga también lo hace la socialdemocracia. En momentos de crecimiento, el acuerdo interclases es de puta madre, pero es que yo creo que es de puta madre no porque lo diga una corriente de bienes, sino porque es obvio. Es decir, que haya muchos trabajadores currando y teniendo un buen sueldo, con capacidad de consumo, en una economía capitalista, haciendo millonarios a unos capitalistas que invierten para crear esto, es de puta madre. Y además te queda dinero de sobra para ir al fútbol y para ir al teatro y potencias el deporte, la cultura y todo lo que tú quieras. Pero es que el capitalismo tiene crisis necesariamente. Las crisis no son fruto del error de un gobierno, aunque eso pueda ayudar a su agravamiento, o de la mala gestión de un grupo de empresas, aunque eso pueda ayudar. Las crisis son consustanciales al capitalismo porque, como todos entendemos, el capitalismo se basa en la siguiente lógica, que es que me compren para tener beneficios mucho unos tíos a los que por otro lado exploto. Entonces, esa lógica de si no les exploto a los obreros, no tengo beneficio, pero si los obreros no me compran, tampoco tengo beneficio, momentáneamente puede resolverse mediante lógicas expansionistas, globalistas o imperialistas, pero más tarde o más temprano generan una crisis. Y cuando generan una crisis, más temprano o más tarde, a veces incluso sin llegar a ella, se produce una contradicción elemental, que también estamos de acuerdo todos. Todo obrero del mundo tiene como sueño húmedo
ganar el sueldo mayor posible con la menor cantidad de trabajo posible. Y el burgués tiene como sueño, no solo húmedo, este sí que lo aplica a hostia si es necesario, ganar el máximo beneficio pagando el menor sueldo posible. Y eso, lógicamente, lleva... De hecho, voy a citar, fíjate, a un fascista. Querer armonizar el capital y el trabajo es como querer armonizarme con esa silla. Y no lo decía más, lo decía José Antonio. Entonces, al final, eso no es posible. Y como no es posible, termina habiendo huelgas, termina habiendo despidos, termina habiendo lockouts, etcétera, etcétera. Y cuando eso ocurre, la media de los fascismos, ha habido excepciones, pero la media de los fascismos en la oposición es que escuadras fascistas se hacen esquiroles y la media de los fascistas en el gobierno es que los sindicatos nacionales no van a la huelga, los sindicatos que van a la huelga son clandestinos y el Estado los reprime. Sí, totalmente. Con lo cual, la media del fascismo es que le echa... No termina siendo socialista porque no aplica la siguiente lógica. Vale, la base del sujeto revolucionario es la nación. La nación tiene como sujeto al pueblo, pero el pueblo tiene como base la clase obrera y eso no lo aplican. Ya. Yo cuando, por ejemplo, También, socialismo. también, y a lo mejor es echarse piedras sobre mi propio tejado, pero muchas veces tiene que ver también de que un sindicato vinculado a un partido no le hace huelgas a su propio gobierno. A menos es la intención del gobierno, quiero decir. Eso no es verdad. El 14D, una huelga bestial en España, se lo hace el objeto al PSOE. Ya. Sé que no es verdad, pero eso es lo que piensan. Eso, lo que piensa un gobierno de su sindicato. No tiene que hacerla. Y lo considera una traición si lo hace. Yo no lo veo así. No digo que sea así, digo que se piensa diciendo. Y también te digo, en correlación a eso, ¿cuántas huelgas hubo en la Unión Soviética contra el gobierno soviético por parte de los sindicatos soviéticos? No demasiadas. Que por cierto, otro día hablaremos de eso, pero tenía la palabra Estrada. Pero cuando se plantea si los sindicatos tienen que ser autónomos del partido o no, quien defiende que sean autónomos, lo razonable, es el malvado Stalin, y quien defiende que sean correa de transmisión directa es el benéfico Trotsky. Pero bueno, le toca a Estrada. Yo lo que quería decir era que cuando yo hablaba del modelo económico nacionalsocialista para los nazis, para los alemanes, y yo ponía esto de aumentar 3 veces el salario y permitir el control un control férreo respecto a la burguesía, hay que entender una cosa, y es que el nacionalsocialismo, eso sin Hitler, no se entiende. Y cuando la gente dice que Adolfo Hitler enamoraba o que te podías quedar horas respirando para él, y cuando tú sabes que a día de hoy, por los datos propios del gobierno alemán, eso de que llegaron al poder y se mantuvieron a hostias y era preciso, pues mentira. Existía apoyo y existieron partisanos que tras la muerte de Hitler siguieron luchando y a día de hoy hay todavía alemanes muy mayores que están convencidos que Hitler está en la Antártida esperando. Sí. Y que hay un mundo subterráneo. La base de Andrómeda, el escuadrón 350 y algo, que no recuerdo su nombre, tal 50. cual. El grupo de música que supongo que está inspirado en ese que tú estás hablando es Escuadrón 350. 350. No lo sé muy bien. No estoy seguro. Bueno, da igual. La base de Andrómeda es una base que hay en alguna. Bueno, no la hay, obviamente no la hay. Pero se supone que está ahí. Y después la otra está en Antártida. Eso se lo parece de verdad. Y lo que yo quiero decir es que Hitler tenía la capacidad de decirle a la burguesía: ahora vais a coger y vais a producir por debajo del precio de coste. Y ¡ay, qué pena como no la hagáis! Sí, pero también porque sabía que él era un instrumento al servicio de la burguesía. Ya. Pero que eso pasó, lo que yo quería decir ahora mismo es que pasó en ocasiones, porque obviamente el empresariado alemán hacía caso a Hitler porque le estaba haciendo de puto oro. Y cuando comenzó la guerra,
Y el nacionalsocialismo cambió del nacionalismo alemán al germanismo, al paneuropeísmo. Y en sus últimas fases, esto se habla poco, un pan globalista de salvación de la humanidad, modo gente muy rara, que eso es verdad, eso de los blancos tenemos que gobernar, no, los arios tenemos que gobernar al resto de pueblos por el bien de todos, porque hay pobrecitos negros que no son capaces de desarrollarse y ya les desarrollamos nosotros, pero no les podemos dejar gobernar, no vaya a ser que su país lo quiebre. O sea, eso lo llevan haciendo los europeos con esas mismas palabras desde el siglo XIX, ¿eh? Sí, pero si esto... Con esas mismas palabras. Sí, pero un segundito. Esto, por ejemplo, no encuentro el libro. ¿Cómo se llamaba el que fundó la Unión Fascista Británica? Ahora te digo, Mosley. Oswald Mosley. Escribió un libro que yo debo tener por algún lado, y no sé dónde está, que se llama Nación Europea. Europa sin Nación Europea. Este tío lo dice literalmente, y nosotros, los europeos, no nos podemos ir de África. Pero ¿cómo vamos a dejar que los negros gobiernen este país si nos van a destruir? O sea, te lo dice así tranquilamente, dice, pero si nosotros tenemos que estar aquí, colaborar con ellos y salvarles. Y después, además, tienes que entender que cuando ellos hablan de la pureza racial, no es que ellos se crean que es una raza pura, es que ellos, eso es un ideal a conquistar. Y por eso existen las pequeñas asociaciones de cómo permitir los matrimonios, cómo poder organizar genéticamente a la sociedad, esa idea de castas que existía en la India, esas tropecientas organizaciones donde lapidaban y lapidaban y lapidaban dinero para justificar que su teoría era verdad, y que todo esto y acabó llevando en una conspiración, una psicosis colectiva hasta el punto de que en Alemania la ciencia como ciencia se legalizó y se legalizó una cosa llamada la si no me acuerdo, la ciencia del imperio alemán o la ciencia del imperio, que básicamente era que todos los científicos de Alemania tenían que desarrollar teorías científicas para justificar que lo que Hitler decía era verdad. Y ya de ahí, eso pasó en 1940. Sí, aunque eso también, te voy a decir una cosa, tampoco le veo nada, quiero decir, que usamos ese argumento para meternos con el nazismo, por ejemplo, una ciencia subordinada a los intereses del Estado, de la clase dominante, etcétera, etcétera. En el fondo eso se lleva haciendo desde, yo qué sé, desde Octavio Augusto, cuando dice a Virgilio, hazme un poema que demuestre que los romanos somos descendientes de los dioses y de los héroes griegos, y hace la Eneida. Yo creo que todos los estados crean una ciencia para demostrar que el Estado y la clase dominante tienen razón. Todos los estados, claro, incluyendo al Estado soviético. Pero es que no es lo mismo. Pero es que no es lo mismo hacerlo a unos niveles de justificación política, está claro. Que a los niveles que llevó el socialismo, que empieza esto en mayo del 43, creo que sí, no sé, poco antes de la batalla de Stalingrado. Y después en el 44 se estaban montando unas pajas con extraterrestres que, o sea, que en el socialismo acabó prácticamente llevando a Alemania a la ruina. O sea, los soviéticos ganaron la guerra, pero ¿por qué? Porque llegó un momento en que los mandos de Alemania, la gente, los mandos alemanes, se hacían en duelo entre ellos para ver quién tenía la providencia, o por no decir los cojones, de comandar las tropas. Que llegó un punto en que los altos mandos se decían así, de yo te reto a duelo a ti y quien gane comanda las tropas. Pero eres tonto. En cualquier caso, yo creo que es muy interesante hablar de historia, pero no deberíamos caer en el historicismo. A mí lo que me preocupa realmente ahora es que en estos momentos la síntesis de lo... Primero, tres cosas me interesan, o me preocupan más que interesarme, que me interesa. En primer lugar, que la síntesis entre lo nacional y lo social, entre lo revolucionario y lo patriótico, es probablemente una necesidad objetiva de los pueblos del mundo, de Europa y de España, por un lado. En segundo lugar, que muchos chicos, muchas gentes, como respuesta a esa necesidad de una síntesis entre lo nacional y lo revolucionario y lo social, van a terminar apoyando primero a la extrema derecha. Cuando la extrema derecha llegue al gobierno, que más tarde o más temprano llegará, y les defraude, como está defraudando
en mayor o menor medida la socialdemocracia, le darán el camino ya más resuelto a los nazis de verdad. Y en tercer lugar, cuando acabe la guerra de Ucrania, la enorme cantidad de nazis que van a volver a nuestro país o a otros países armados hasta los dientes por la OTAN. Entonces, sobre todo me preocupa la cantidad de gente que de una manera u otra, desde jóvenes idealistas que se integran en organizaciones fascistas y nazis, hasta personas, jóvenes militantes también, que consideran que el nacionalbolchevismo es otra cosa que merece la pena ser transitado, y probablemente sea otra cosa, hasta las gentes sin ningún tipo de necesidad militante que van a terminar honestamente votándole en Francia a Le Pen, probablemente porque sea mejor eso que votarle a Macron, y en España votándole a Vox porque no entienden otra cosa. ¿Cómo nosotros desde la izquierda podemos hacer un discurso que intente evitar eso? Es decir, un discurso donde sea la izquierda la que le ofrezca al pueblo la necesidad de país y la necesidad de cambio que tiene la sociedad. Y yo creo que debemos seguir profundizando en el discurso sobre el nacionalbolchevismo en el mundo, en teoría y en la actualidad, pero también para plantearle a los que honestamente deciden hacerse nacionalbolcheviques que ese camino no es un camino revolucionario en el fondo, pero también señalando cómo algunas carencias gravísimas por parte de la izquierda mayoritaria están dejando un montón de campos regalados a corrientes de derechas o fascistas, etcétera, etcétera, y cómo es la obligación de la izquierda de no regalar esos campos y plantear la necesidad, porque sí que es cierto, o sea, yo creo que los fascistas, en su sentido amplio, pero sobre todo los fascistas, en su sentido estricto, y además de los fascistas, creo que los peronistas, tanto de derechas como de izquierdas, como los naseristas y toda esta gente, cuando ellos dicen que son unos socialistas nacionales, yo creo que son honestos y se lo creen. Sí, bueno. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido, profundamente convencido, de que en su interior, cuando un Nicola Bombacci, un Filippo Tomasi, un Nietzsche dicen que son unos revolucionarios anticapitalistas, lo sienten profundamente. Pero incluso estoy convencido cuando desde la teoría un Jean Triard o un Cuadrado Costa que tú citabas antes y otra gente se consideran revolucionarios, subjetivamente lo son. Ahora, lo que hay que intentar demostrar es que lo que hay que intentar demostrarle al sector humano que cree encontrar en lo nacional bolchevique y sobre todo ya en un paso más allá en lo fascista, yo creo que en el nazismo casi es difícil, porque en el nazismo creo que hay también muchas ganas de bulle y de pegarle a la gente. Pero si no en todos, en algunos. Pero bueno, toda la gente que quiere encontrar en esos campos la patria y la justicia, etcétera, etcétera, intentar demostrarles cómo en esos campos no van a encontrar la patria ni la justicia. A todos los anticomunistas que dicen que son anticomunistas para preservar la nación, la tradición, la familia, demostrarles que la nación, la tradición y la familia donde no son salvables es en el capitalismo. Y en tercer lugar, discutirle a la izquierda, a nosotros, a los nuestros, que sin hacer referencia al pueblo real y al país real, tampoco hay posibilidad de ser socialista en la vida y que el patriotismo es una necesidad, yo creo que es objetiva de la revolución. Creo que por ahí tiene que ir nuestro debate y nuestro espíritu de investigación sobre el porqué del nacionalbolchevismo, entre otras corrientes, debería ir enfocado en esa dirección. Yo, sobre el nacionalbolchevismo, sacaría una frase de Leninov. ¿De Limonov, dices? Sí,
en el cual él mismo lo dice, nosotros nos llamamos nacional bolcheviques por los héroes bolcheviques y porque el bolchevismo, o sea, bolchevique significa mayoría. Nosotros somos el nacionalismo de la mayoría, nacionalismo de la mayoría del pueblo. También hay que entender que el partido Napol, cuando nace en Rusia, nace con 3 personas. Uno es este tío, el otro es Alexander Dugin y el otro es un metalero que se muere en un accidente muy tonto porque él hacía música de metal y se puso a jugar con una granada, se la metió unos cuantos. De hecho, la revista se llama así, Granada, Limonska. Sí. Y la bandera del segundo partido que fundan, que la otra Rusia, es una granada rusa la que llevan, Sí, de tipo soviética. Los nazis granadas son el plan de cada día. Que los pelotones nazis en el exterior, que se llaman interbrigada, cuando antes de suicidarse cogen una granada, o sea, antes de que los arresten, cogen una granada y se la pegan al cuello. O sea, son los pocos que nunca se le arrestan. Pero bueno, o sea, aparte, Pero en fin, la fundación del nacional-bolchevismo, sobre todo en el siglo ya 90, siglo XXI, aparte de los precedentes tipo Bestringe y demás, tiene mucho que ver con 2 sucesos fundamentales, que es la descomposición de la Unión Soviética y los sucesos del Octubre Negro y la Guerra de los Balcanes. ya, Es que podemos encontrar ahí al mismo Limonov en ambos sucesos. Pero hay un debate previo, ¿eh? El ruso, cuando digo que estas personas, sí, me refiero, el metalero era un chaval cañero que lo que le daba era el rollo jóvenes adolescentes rebeldes, Limonov, pobrecito, hoy no le quiero pronunciar bien. Un poco más que fue toda la vida un adolescente que se negó a madurar. Un surrealista. Sí, pero la mezcla continuas de ideología y erotismo. Sí, bueno, un heredero del futurismo y del surrealismo, a diferencia de sus amigos norteamericanos y franceses, que ya habían convertido este tipo de vanguardias artísticas muy cercanas a la movida en España y cosas de esas, en algo muy individualista y tal, este tío, por el contexto histórico de su país, todavía tiene una carga de heroísmo nacional, pero en el fondo es un artista más que otra cosa. Pero bueno. Sí, y pues Alexander Dugin, que Alexander Dugin es un cura. Y sobre todo, Dugin, y esto es muy importante, es un tipo que busca las raíces de la nación, no en un sentido popular revolucionario. La nación como un hecho cívico constituido por el conjunto del pueblo. Alexander Dugin, cuando él habla de nación, habla de Eurasia como nación. Claro, pero incluso Rusia la define en términos siempre religiosos y místicos. Él entiende que la alianza entre la ortodoxia y el islam creará la nueva Rusia. Rusia tiene un carácter casi milenarista. Es decir, no es un patriotismo cívico, es un patriotismo que, aunque no tiene necesariamente esa carga etnicista que tiene el nazi, sí que tiene una carga mitológica y religiosa, que no es un nacionalismo popular revolucionario. Hombre, Alexander Dugin, el problema que tiene es que este hombre, sobre todo con las peleas que tuvo con Linov y todo este rollo, 2011 y un poquito antes, este tío se acercó al gobierno de Rusia, de Vladimir Putin, y su cuarta teoría política es un intento de decir, ¿qué es cuarto posicionismo? Pues cuarto posicionismo prácticamente lo puedes resumir en todo lo que ataca a Estados Unidos es cuarto posicionismo. Porque todo el momento que dices, el gobierno de Cuba, de Corea del Norte, de China, de Irán, de Chávez y las fuerzas de oposición, rollo Orbán o Marine Le Pen en Europa, son cuarto posicionismo todo, pues en el momento que todos a los Estados Unidos es cuarto posicionismo, nada lo es. A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, hay una cosa que tienen en común. Sí. Cuando tú te lees la cuarta teoría política de Dugin, te das cuenta de que él tiene 4 pilares, que es
un derecho manifiesto, el reino pueblo perdido que hemos de recuperar, una idea de Dios en el plano que no es un Dios como el cristiano. A ver, es un Dios que él entiende que es el Dios judío, el Dios cristiano, el Dios musulmán, pero que también las entidades religiosas de los hinduistas, los budistas también entran en ese Dios. Es ese Dios, de un elemento, un algo que nos guía y que nos ha elegido. Y todo eso lo unes con una teoría geopolítica, que es la teoría del imperio continental, que prácticamente hay dos imperios en el mundo, el continental y el marítimo es Estados Unidos, pues por donde cojones está colocado en el mapa, y que la única posibilidad de vencerle es que todas las fuerzas continentales se junten para tener la capacidad logística de llegar ahí, básicamente. Que, por cierto, no rompe tanto con las ideas fundacionales de Estados Unidos, ¿eh? No rompe tanto, precisamente. Para nada. Bebe mucho de esto. Y quiero decir, Sí. este evolucionó por ahí. Pero De después, ese deísmo laicista, de esa idea de destino manifiesto, un nacionalismo que mama casi de la religión y de un idea casi iluminada, ¿sabes? En muchas cosas del destino manifiesto y de la ciudadanía. Pero sé, déjame que se me va. Y nacionalbolchevismo, el de Dugin, no, pesa que se me iba. El de Dinovo, que aún mantiene ese nacionalismo europeo, pero es muy importante, porque mientras que Dugin mantiene una idea mística para conservar los estados-nación existentes y conformarlos en un estado, en un futuro estado federal, que a su vez se acabará integrando en este estado los mismos pueblos que hablen el mismo idioma y la misma fe, y por propia inercia acabas estando todo el planeta ahí dentro, en el nacionalbolchevismo de Limnovov, no. Ahí no. Este tío es un nacionalista europeo que defiende la fragmentación de los estados existentes en estados étnicos. Porque el Partido Nacional Bolchevique en España defiende abiertamente que Euskal Herria, países catalanes, bueno, las dos Castillas nunca entendí muy bien porque las pone como dos países diferentes. Y Asturias, como es que Asturias y Galicia no meten en el mismo sitio. Pero se entiende. Quieren crear unos estados étnicos que se integren en una federación que Moscú lidere. Eso es muy interesante porque la evolución del nacionalbolchevismo es totalmente diferente. Claro, de ahí que Dugin negara cualquier apoyo al independentismo catalán y Limonov se lo diera. Sí, claro, precisamente. Pero de todas formas, yo creo que es una corriente bajo mi punto de vista, sin coherencia ideológica, sino que es la suma por juxtaposición de las obras de dos tíos distintos, que escriben cosas distintas porque parten de experiencias distintas y se conocen y dicen, joder, más o menos estamos en el mismo sitio. Estamos contra Yeltsin y contra Putin inicialmente. Estamos a favor de lo ruso, de lo eslavo. Nos pone a los dos cachondos a la vez la roja soviética y la tricolor con el águila de los zares y pare usted de contar. Yo creo que en Limonov hay mucho del espíritu adolescente romántico y heroico de los modernistas, perdón, de los futuristas y de los surrealistas de los años 20. Y el otro es un señor que tiene una visión mística, en ese sentido más cercana al nazismo, por el rollo providencialista que tiene, ese carácter civilizador, esa nueva Roma, o sea, que va a ser Rusia. Pero que a mí me parece un movimiento, vamos a ver, a mí, por ejemplo, ser naserista en Egipto me parece que es de puta madre, ¿vale? Pero ser naserista en Valladolid me parece una gilipollez. Ser peronista en Argentina probablemente es lo que yo sería, o por lo menos sería de los sectores de la izquierda nacional o de los sectores comunistas que desde la periferia apoyan a los peronistas, o al menos a algunos peronistas, pero ser peronista en España es una gilipollez también. Pero en cambio no es una gilipollez intentar unir
lo nacional con lo social. Y no es una gilipollez por dos motivos. Primero, porque lo nacional es... O sea, en nuestra sociedad se está basando en unos principios individualistas que todos los que estamos aquí rechazamos, y no lo rechazamos solo por nuestras ideas, lo rechazamos por la evidencia. Sí, estamos todo el rato hablando en castellano y podemos haber hablado, bueno, Charlie y yo en valencià y tú en asturiano, no porque nos dé la gana, sino porque es que somos de aquí. Vamos vestidos de una determinada manera y nos cortamos el pelo o la barba de una determinada manera, no porque nos mole más o menos. Sí, dentro de lo que hay nos mola, pero porque vivimos en un determinado mundo. Y eso tiene mucho que ver con la nación, con las tradiciones, con nuestro contexto y tal. Pero luego, y en segundo lugar, porque la nación no es solo un sujeto cultural, sino también debe ser un sujeto político, porque sin soberanía no hay posibilidad de cambio social de ninguna de las maneras. Y eso, que la nación es la hostia de importante por esos dos motivos, la necesidad de soberanía y de una comunidad, de un Estado protector de sus miembros, por un lado, y la nación como el receptáculo de un conjunto de tradiciones que para bien y para mal nos conforman a cada uno de nosotros, lo tiene claro todo el mundo. Bueno, todo el mundo, menos Judith Butler y los de la teoría queer y 4 veganos sin fronteras y tal. Pero en general lo tiene claro todo el mundo, excepto un sector importante de la izquierda. Sí. Claro. Ese sector importante de la izquierda está ejerciendo en la izquierda un secuestro ideológico. Cuando tú dices que algunas de sus posiciones son discutibles, no digo malas, digo discutibles, rápidamente te acusan de fascista. En el círculo de Podemos del barrio, en el canal de Facebook, y si eres un tío más o menos importante, pues sueltan a Antonio Maestre para que Antonio Maestre te anatemice o te insulte. Además, te insulte con recursos argumentales siempre ad hominem, y si los recursos ad hominem no son posibles porque tú eres Francisco de Asís, pues ya recursos ad Hitlerium y ad Putinium, prorruso. Pero, bueno, entonces tú te cagas de miedo. Tú te cagas de miedo y entonces terminas aceptando que el debate fundamental en la reunión sea sobre si hacemos una guardería para perros y unos cursos de nuevas masculinidades, que yo estoy muy a favor de las guarderías para perros, o no, me da igual. Y los cursos de nuevas masculinidades, para mí, quien quiera hacerlos, que los haga. No tengo, en principio, en contra de que la gente estudie ni nuevas masculinidades ni nuevas feminidades. Se llama perrera de toda la vida. Sí, tienes toda la razón. Y las nuevas masculinidades, chorrada, porque en el fondo todos los días hay nuevas masculinidades. Porque la gente normal evoluciona y tal. Pero bueno, que si lo quieren hacer me parece bien, no estoy en contra, de hecho, me parece bien. Pero que sea el fundamento del debate, me parece que tiene cojones. Entonces, claro, como nosotros estamos no pudiendo decirlo, la izquierda como corriente no está terminando de proponerle a la gente esas cosas. Esas cosas que sí planteó Podemos al principio de su existencia. De hecho, Hassel París y Víctor Lenore veían casi conexiones entre el pensamiento de Fusaro y el de Errejón, y entre los errejonistas había gente que citaba a Dugin y cosas de esas al principio de existir Podemos y tal, pero no lo hace ya, y Izquierda Unida tampoco. Y entonces el libro de cabecera de Limo de Carrier lo promocionaba el mismo Errejón. Claro, claro. Entonces, ese mundo y su cercanía al peronismo, ese mundo ha desaparecido y entonces hay cosas que no se están diciendo. Pero es que ya no se están diciendo no solo la palabra país, la palabra patria, vamos, y la palabra España, olvidad, ni la palabra país. Pero es que incluso cuando hablas cosas de comer, parece que sea todo de extrema derecha. ¿Y qué ocurre? Que gente normal, chavales, y luego en estos momentos la militancia adolescente es una militancia muy de modas. Uno se hace militante adolescente por 3 motivos básicos. Un adulto que te ha influido intelectualmente, una chavala que te gusta mucho, o la resistencia
a lo que supone tu padre o a lo que supone el gobierno. O ambas cosas o la combinación de las tres. Entonces, mucha gente va a quedar seducida por lo que significa el fascismo o por lo que significa el nazismo, o incluso pensando que lo nacional bolchevique es bolchevique, porque recordemos que muchos nacional bolcheviques o nacional comunistas defendían el nacional bolchevismo en tanto que táctica. Así que la táctica insurreccional, leninista, ese partido blanquista y tal, era ideal, pero renuncian a un concepto de país que es el que nosotros tenemos, que es que nuestro país tiene una clase nacional, que es la clase obrera. Igual que la burguesía fue la clase nacional constituyente en el siglo XIX, la clase obrera es la clase nacional constituyente del siglo XXI. Y eso tenemos que plantearlo así. Y en ese sentido, nuestra comprensión del nacionalbolchevismo y nuestra comprensión de la posmodernidad tienen que servir las dos para la misma cosa, para armarnos culturalmente para una batalla ideológica en las dos direcciones. Eso que el nacional-bolchevismo y el nacional-comunismo en Rusia son cosas diferentes. Pero son dos movimientos políticos diferentes. Sí, por supuesto, por supuesto. El nacional-comunismo, que eso que realmente es vestigio, no es nacional-bolchevique, se basa en, primero, una revolución que dote a la nación de soberanía y luego una construcción comunal de la propia sociedad que nos pueda llevar a dicho comunismo. Eso es mucho más cercano a nuestros puntos de vista, en el fondo. Sí, sí, yo suscribo totalmente esa corriente. Claro, es decir, yo no tengo que conste que yo no tengo nada en contra de Dugin, ¿eh? Y Dugin me parece, me guste o no me guste, uno de los intelectuales más importantes en este momento en el planeta. Que lo tengo contado. Pero el hecho de que un tío me parezca importante no me parece que unos planteamientos que definen a la nación de una manera religiosa y milenarista sean, dentro de su mundo, no sé si he oído hablar de un tío llamado Alain Soral o algo así por el estilo, un francés, el de Égalité et Réconciliation. Sí. Este tipo sí que es cierto, él procede del Partido Comunista, aunque luego estuvo en el Frente Nacional, sí que defiende que el nacionalismo debe ser cívico, aunque luego es radicalmente antimusulmán y radicalmente antisemita. O sea que luego ese nacionalismo cívico no lo tengo tan claro. Pero por lo menos lo cita así. El Partido Nacionalista Francés, una sección. El de Benedetti. Mario Benedetti, no, Ibs. ¿no? Que el líder es un tal Ibs Benedetti. Sí. Ese Partido Nacionalista Francés. Sí, coge y defiende abiertamente de que en Francia, a los homosexuales hay que expulsar al Islam. A tomar por culo. Y sí, pero dice, no, es que nuestro partido está lleno de mujeres feministas porque ninguna mujer feminista permitiría el Islam cerca de casa. Bueno. Hay mucho brillado. De hecho, hombre, hay una cosa que yo tengo ya una edad, ya tengo 50 años y llevo toda mi vida militando, y también es cierto que una parte de la militancia en organizaciones situadas en los extremos ideológicos, incluido el comunismo, no nos engañemos, tiene mucho que ver con algún momento friki de tu vida. Siempre. Al final, salvo en los años 30, no, ahí estamos hablando de masas de obreros organizados, pero en una u otra dirección. Pero en un mundo hedonista, individualista, capitalista, y que en el fondo hasta hace 4 días no estaban yendo mal las cosas, materialmente hablando para mucha gente, al menos en nuestro mundo, meterse e intentar transformar un mundo en el que podías irte de vacaciones y cosas de esas, era una cosa para gente de esa que lee, así como nosotros, ¿no? Pero entonces, la posibilidad de que un grupo político creado por gente que se pasa la vida leyendo termine diciendo cosas que se le va la mano es altamente probable. De hecho, vemos que cuando tienen la posibilidad de llegar al poder ya no es así. Vimos las imágenes ayer de Marine Le Pen saludando
parejas de lesbianas multiétnicas con niños. Entonces, que me parece de puta madre, quiero decir, yo soy de izquierdas, pero me parece que el patriotismo y el nacionalismo que lo sustenta tiene que ser cívico. Pero no sé si lo viste, pero cuando Marine Le Pen hizo ese evento con mujeres lesbianas, Está muy que es de puta madre, tío. Pero dijo después en el discurso, y si llegamos al poder, jamás un musulmán os pondrá una mano encima si yo soy presidente. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hay un... Has oído hablar de Tim Fortuyn, supongo, ¿no? Un holandés, creo que es. El tipo no sé si falleció o si está en la dirección, pero bueno, el tipo montó un movimiento nacionalista, anti-musulmán, etcétera, en Holanda. El tío es gay. Y entonces el tío está en un país tradicionalmente del centro del mundo capitalista, pero caracterizado por lo abierto y tolerante que es en las prácticas personales de toda índole, en las sexuales y tal, y se encuentra en su propio vecindario rodeado de unos chicos musulmanes que lo miran mal y lo señalan por ser gay, cosa que él no había visto en Holanda pues en su vida. Y entonces él se hace antiislámico y nacionalista holandés por gay. O sea que no es una novedad. Pero ten en cuenta, no nos engañemos, el Islam, con el debido respeto a todas las religiones, pero el Islam no es precisamente la religión más abierta a la tolerancia con las prácticas sexuales no heterosexuales que existe, ¿eh? Es justo lo contrario, porque tiene un gran problema el Islam, y es que la totalidad del Corán se considera un dogma de fe, porque es la verdad, no quiero decir eso, me refiero, el Corán en su totalidad ha sido escrito por Mahoma, dictado por Alá. Entonces, claro, tú no puedes interpretar nada. Esto es la verdad. Bueno, hay una parte que sí, los hadisis, esos que forman la sunna. Hay una, vamos a ver, el shiismo. Los chiíes sí que la interpretan. No, El chiismo al sí. revés. Pero el shiismo lo interpreta, pero el shiismo solo considera que tiene un carácter canónico, estrictamente el Corán. Pero los suníes piensan que la sunna, es decir, la tradición, también tiene un carácter canónico. Y dentro de la tradición hay una serie de interpretaciones por parte de los imanes que se llaman los hadisis, pero bueno, incluso en el shiismo la figura de los ayatolás tiene mucha presencia. En el fondo es la misma función que hacían los rabinos en el judaísmo. De hecho, tiene más capacidad de interpretación que el catolicismo, ¿eh? Sí, pero claro, la gente que lo entienda, los sunís son los protestantes y los chiíes son los católicos. Sí, lo que pasa es que el catolicismo es muy poco interpretativo. Lo que pasa es que los católicos, sobre todo los católicos italianos, franceses y españoles, especialmente los italianos y españoles, especialmente los españoles, hacen lo que les sale de los huevos. Sí, totalmente. Vamos, a ver, aquí la gente... No, pero en el catolicismo no hay literalidad, no hay... un católico puede aceptar la evolución como como es el método que utilizó Dios para la creación. Sí, pero un católico no puede, un católico no puede aceptar las relaciones sexuales amatrimoniales o la homosexualidad como una práctica sexual del mismo rango que el sexo marido y mujer, y sin embargo lo hacen, y sin ningún problema. Sin ningún problema ni por parte ni del cura. Ni del cura. Pero histórico también que se vive y a cómo se vive la religión. Claro, porque el catolicismo en España ahora es simplemente un sustrato cultural. Claro, pero es que la base de una tradición popular. Ya no es una religión, salvo para el 30% de los españoles, aunque el 80% se digan católicos. Pero solo ese 30% que se ha apuntado a clase de religión es el que lo siente como una religión. El resto lo siente como una tradición popular a la que no piensa renunciar, por otro lado. Pero yo lo que quiero decir es que el Islam en sus países es gobierno. ¿Perdona?
que el Islam en sus países es gobierno. O sea, Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y Es de teocrático, hecho, sí. sí, y no solo en los sistemas teocráticos estrictos, no me refiero solo al Irán de los ayatolás, incluso a la monarquía marroquí o a la monarquía saudí. Incluso en regímenes laicos, como inicialmente es el basismo, aserismo y tal, le reconoce a pesar de todo al Islam un papel social determinante, por mucho que sean regímenes que se definen como laicos. Y de hecho, incluso una entidad completamente laica, de hecho defiende un patriotismo laico como es la OLP, tiene entre sus organizaciones, tanto el FAT como otras organizaciones, el FATAT, como otras organizaciones, que a pesar del laicismo le dan un papel muy importante al Islam. Tan es así que seguro que los dos recordáis cuando al final la Unión Soviética le dice a Najibullah en Afganistán, anda tío, pon el Islam como una de las partes de la Constitución afgana y de los fundamentos del Partido Democrático Popular, porque si no vas a tener un problema y al final lo terminan aceptando. La sociedad musulmana, el mundo árabe, cultural y nacionalmente, es islámico. Incluso las minorías no musulmanas, cristianos, caldeos, judíos, a pesar de ser religiones del libro, tienen que aceptar este liderazgo musulmán y el Islam forme parte del gobierno o no, es el sustrato básico de la sociedad. Eso es elemental. En España el catolicismo ya no es así. Tiene algunos momentos de importancia, pero solo el sustrato de una tradición cultural. En cualquier caso, al final nosotros también tendremos que terminar de definir qué relación queremos para la izquierda con respecto a estas realidades, a las religiosas me refiero. Y qué papel pensamos que tienen que tener estas realidades, las corrientes religiosas, en la definición del país que queremos. Pero al final tenemos que proponerle un país a la gente, o si no, lo que ocurrirá es que los más jóvenes y militantes serán fascistas, los más leídos serán nutballs y los más indolentes votarán a Vox. Pero la izquierda terminará siendo pues una serie de reivindicaciones individuales sumadas. Yo me siento tal, yo quiero no sé cuántos, y será el unir todas las luchas. Ese que unir todas las luchas es como, bien, no está mal, pero es como hacer, no sé, un cocido que lleve también tarta. Echar cosas, pero no crea una nueva forma de sociedad y desde luego no crea una alternativa a la explotación de los seres humanos por otros seres humanos, ni de los pueblos por otros pueblos. Yo creo que lo primordial es entender ¿cómo explico esto? Las formas en las cuales tomó el poder los comunistas por el mundo. O sea, cuando tomó el poder en la Comuna de París, ¿cómo fue? ¿Por qué fue? Pues fue prácticamente voy a resumirlo mucho, ¿vale? Que si no me hablo mucho, no me apetece. Porque si no, de rechazar. La Comuna de París fue básicamente un no a la guerra. Un no a la guerra contra no. Y eso constituyó de París. El primer proyecto socialista, entonces sí, que fue bastante parecido como llegaban al poder los bolcheviques. Sí, en ese sentido, desde luego, sí. De la misma forma que... Bueno, y los jacobinos, en cierta medida, ¿eh? Sí. Que intentan también emularlo a algunos grupos izquierdistas al día de hoy en el este de Europa. Pero bueno, era de no a la guerra y todo eso. Y también, por ejemplo, pero a partir de la Revolución Soviética en adelante, cómo llegaron al poder fue diferente. Los países llegaron al poder bajo un lema que fue el lema de salvación nacional. Nosotros vamos a salvar la nación. Y así es como los comunistas llegaron al poder en China, en Vietnam, en Corea, en Cuba en cierta medida, aunque Cuba fue por... En la mayor parte del este. En Yugoslavia. Es decir, en Albania. En la mayor parte del este. Sí. Bueno, eso es Centro Europa, más bien. Bueno, el este en términos geopolíticos, quiero decir. Sí, vale. Sí, bueno, hay que entender que fue eso. La forma en que el movimiento comunista en España puede tomar el poder es constituyéndose en un movimiento de salvación nacional.
Vale, yo estoy completamente de acuerdo. Quizá la palabra salvación no, porque claro, vosotros sois más jóvenes que yo. Es decir, vosotros estáis llenos de pasión juvenil y de testosterona. Pero a mí ya yo con 16 años o 18 oía las palabras grandilocuentes, me daba como risilla. Yo palabras grandilocuentes, no. Pero sí. Yo, de hecho, creo que los comunistas, nuestra función actual debería ser ser capaz de gestionar la creación de un movimiento soberanista en España. España y en cualquier otro país de Europa y del mundo. De un movimiento soberanista. Creo que en estos momentos el gran rival de la clase obrera y del conjunto del pueblo, evidentemente es la burguesía y la oligarquía. La burguesía, sobre todo la gran burguesía, las oligarquías internacionales, actúa de una manera contra los pueblos, actuando contra las soberanías nacionales. Y en ese sentido, la defensa de las soberanías nacionales es la defensa de las clases populares. Luego, la defensa de la nación y de la soberanía en estos momentos es la cuestión, yo creo que principal. Y por eso, por ese sentido, creo que por un lado tenemos a los fascistas diversos que siguen de una manera u otra, no todos, pero la mayoría embebidos en un anticomunismo primario que les hace hacer varias estupideces muy gordas. Una de ellas es irse a matarse para defender a la OTAN, pero que en el fondo es hacer lo que siempre han hecho. Sí, es en el momento de la verdad. Los matones de la oligarquía. En el momento de la verdad, soltar un montón de retahíla verbal, obrera, nacional y popular, pero ser los matones de la oligarquía. Sí. Y seguro que hay gente honesta en ese rollo. Y seguro que hay gente, y de hecho la hay, en estos momentos es curioso, pero la guerra, un día se lo decía Charlie, en estos momentos todas las corrientes ideológicas se han partido, no digo para siempre, solo se han partido en este debate, pero en todos los ámbitos. La derecha tradicionalista y social frente al liberalismo, con respecto a lo de Rusia me refiero. Sí. Sí. El fascismo lo que digo con respecto al nazismo. Es que yo creo que va a durar bastante más tiempo de lo que crees tú. No lo sé. El comunismo con respecto a los fucsias y a la socialdemocracia. Y creo que el hilo común es la soberanía. Y al final, en cada uno de los momentos, porque en el fondo, aunque uno piense que los rusos tienen parte de razón en el tema de Ucrania, no cabe ninguna duda que los ucranianos que han ido a defender a su país le están echando narices, coraje y hacen lo que tienen que hacer. A lo mejor podrían plantear una negociación para intentar que el daño sea el menor para su país, etcétera, etcétera. Pero la primera decisión de ir a defender a mi país de la agresión extranjera es lo correcto. Con lo cual, la posición rusa y la posición ucraniana, lo que pasa es que la ucraniana, jugando como peón al servicio de otros, están hablando de la misma cosa, que es soberanía. Y la soberanía se va a manifestar, lleva ya tiempo manifestándose. Está presente cuando la Unión Europea le dice a los griegos cómo tienen que gestionarse, y a pesar de que los griegos dicen en referéndum una cosa, se les impone otra. Tiene que ver cuando, tendría que ver Berlusconi, a mí personalmente me parece un malvado hijo de Satanás, pero cuando la Unión Europea se pasa por la piedra, Berlusconi va a poner a un tecnócrata. Tiene que ver cuando Pedro Sánchez va a pedir permiso para poder cultivar un 10% más de terreno para cubrir las carencias en producción cerealícola derivada de la situación de Ucrania, o va a pedir permiso para una nueva forma de medir el precio de la electricidad. Y tiene que ver en todo ese tipo de cosas. O tiene que ver cuando, por sus putos huevos, el imperio británico de su graciosa majestad tiene submarinos nucleares en costas andaluzas con la excusa de que están en un sitio llamado Gibraltar que ellos dicen que es de ellos. Entonces, al final tiene que ver todo con este rollo, con el tema de la soberanía, y la soberanía va a ser fundamental. Y el Estado protector. Leímos hace poco a los maestres, esta gente que acusan a Nairi, Simón y a esta peña de neorrancios, de que es que habláis de la seguridad. Joder, es que la seguridad es lo que quieren los seres humanos. Eso de salir de tu zona de confort es una imbecilidad
dicha por un coach americano, algún tipo de cara mierda de estos, pero tener una zona de confort donde tú le das de comer a tus hijos y saludas a tus vecinos y tienes trabajo y la gente habla tu idioma y son de tu equipo de fútbol y entierran a sus muertos al lado donde tú tienes a los tuyos, es lo que la gente normal ha querido hacer siempre. El Homo erectus no se hizo nómada para ver mundo, se hizo nómada porque no podía comer. Entonces, no sé, y ese tipo de cosas es necesario que desde la izquierda les demos una respuesta evidente y que no insultemos necesariamente a quien opte por ser Nazbol, sino que establezcamos, ni quien opte por ser postmoderno tampoco, por supuesto, sino que establezcamos con ambos un debate ideológico que dice, en el fondo, vuestra definición de nación apela a elementos míticos, pero la nación, en estos momentos, lo fundamental no es que tenga muchas runas o muchas letras cúficas o muchos superhéroes en su origen. Lo importante es que sea capaz de responder a las necesidades de la gente que la habita. Yo creo que puede ir a los tiros. Prácticamente todo, la verdad. Llevamos 1 hora y media y si esto lo quiere escuchar alguien... Y una cosa, Manolo. Y podemos hacer una segunda parte, tiene Carlos. Por el tema de diciendo que nos vamos a acabaremos reunificando entre datos e izquierdas en un tema que es la propia historia, lo que hemos estado viendo pasar ahora mismo. Te recuerdo que la socialdemocracia y los comunistas seguimos divididos un siglo después. Claro, los comunistas y los socialdemócratas llevamos divididos desde el minuto cero. Recuerda que cuando los socialdemócratas escriben el programa de Gotha, Marx le dice, vaya puta mierda. Sí, ya, pero físicamente divididos en partidos diferentes y enfrentados desde la Gran Guerra. No, pero si es que en estos momentos la izquierda también nos tenemos que dar cuenta cuál es Mao Zedong, recordáis los dos, distinguía entre contradicción fundamental y contradicción principal. Y la contradicción fundamental y la principal están conectadas, faltaría más, pero no eran la misma. Pues la contradicción principal en este momento en la historia, que es bajo mi punto de vista, es la contradicción entre el imperialismo y los pueblos, se concreta en la práctica cotidiana entre liberalismo y soberanía. Y entonces la lucha entre liberalismo y soberanía hace que a favor del liberalismo estén gentes que creen ser de izquierdas, como los socialdemócratas, e incluso que creen ser revolucionarios, como los fucsias. Y también no tenemos que tener miedo a derribar mitos como el mito de la Unión Europea. Por supuesto, y de hecho nuestra obligación sería, bajo mi punto de vista, tener en cuenta que es eliminar la Unión Europea sería un objetivo nuestro fundamental. Hablar de una alternativa de Europa. Sí, claro. Una Europa de los pueblos soberanos, joder. Desde Lisboa a Vladivostok. De hecho, esa sería una alternativa política, una alternativa hacia la paz. Y luego, por cierto, que esos pueblos soberanos pudieran tener sus relaciones con otros pueblos en régimen de total igualdad y libertad. Es decir, que Rusia forme parte de la Europa de los pueblos soberanos no le impida poder desarrollar su proyecto euroasiático, como a los españoles no nos debería generar problemas para desarrollar nuestro proyecto mediterráneo, hispánico, si así lo consideramos. Y si lo consideramos y lo consideran los demás, porque si le decimos a los argentinos, queremos estar de acuerdo con vosotros y dicen, vayan ustedes a la mierda, pues nos tenemos que ir a la mierda, básicamente. Yo, por ejemplo, apuesto siempre por una unificación iberófona, diferentes planes de desarrollo. Sí, pero sí es una lógica. Vamos a ver, cuando Dugin habla de potencias telúricas y marítimas y tal, yo creo que se le va un poco la bola. Pero no cabe duda que el territorio, joder, es un hecho geográfico de primera magnitud y la geografía es un elemento de primera magnitud a la hora de configurar las relaciones económicas, culturales, políticas entre los pueblos, para ser básicos. Es más fácil que el tren llegue desde Lisboa hasta Vladivostok que llegue desde Lisboa hasta Asunción. Parece obvio. Y por otro lado, es más fácil que el primero de los trenes llegue desde Lisboa hasta Mérida.
Entonces, el primer nivel de alianza, de diálogo, para construir cotas mayores debería ser con los portugueses. Y eso te lleva a varios escenarios. Te lleva al escenario euromediterráneo, te lleva al escenario europeo y te lleva al escenario iberoamericano o iberofónico, como lo queráis llamar. Sí. Lo que planteo también es entender que bueno, la potencialidad en España que no tienen otros países de la UE, porque yo puedo llegar a entender países como Francia o Alemania que digan me quiero mantener aquí o quiero conformar algo parecido a la Unión Europea que me dote de más soberanía, pues porque ¿dónde cojones habla alemán fuera de Alemania? Pues eso. Sí, pero también tenemos que tener, otra de las conversaciones que he tenido con Charlie y las cervezas estos días, también tenemos que tener presente que entre mis hermanos bonaerenses, mis hermanos de la Jun y yo, hay un Atlántico en medio, ¿eh? Y entonces, y con mis primos franceses e italianos hay una línea recta quiero decir, porque al final... Sí, pero ahí entraríamos en latinoeuropeo y latinoamericano. Claro, con el señor alemán yo no me puedo comunicar. Así sí, de fácil. Pero hay diversos... Vamos a ver, las relaciones básicamente yo creo que se basan en 3 bases. Una es la cultural. Está claro que te puedes relacionar mejor y más fructíferamente con aquellos países con los que compartes historia y cultura, y la lengua es un elemento central. Eso es una evidencia palmaria. Luego, la alianza con medios geográficos. A mí me encantaría, a lo mejor, imagínate, tener una relación cojonuda con los filipinos, que también tienen un pasado común, pero es que están muy lejos. Imagínate que nosotros somos el único país de la Unión Europea que decimos que no, tío, que no le ponemos sanciones a Rusia, además somos aliados de Rusia y queremos que venga el gas ruso a España y las naranjas españolas a Rusia, pero es que hay que pasar por el medio. Entonces, la geografía te va a salir igual de caro que con el Yankee, porque por mar... La geografía está ahí. Y luego hay un tercer elemento que ahora parece que esté prohibido, que es los intereses. Sí. Cada vez que dice la palabra interés, parece que seas un cerdo repugnante que está escondido en sus casas lanzando bombas a los pobres ucranianos en Bucha. Y que no quiero que muera la gente en ningún sitio. Pero está claro que no solo que los países tienen intereses, es que las clases sociales tienen intereses. Claro. Es que yo apelo como comunista a que uno de los elementos que configuren la conciencia de clase sea que los seres humanos sean conscientes de qué cosas les interesan y qué cosas son una impostura ideológica producida por gente que tiene intereses ajenos a ellos. Entonces yo creo que la geopolítica también tiene que ver con pactos entre países que tienen intereses comunes, fruto de ideología, táctica, estrategia, lo que sea. Pero sí, desde luego es uno de los elementos claves que en la izquierda hasta hace 4 días hablabas de geopolítica y parecías un agente de Dugin en España, cuando es un tema sin el cual no se puede discutir. De hecho, solo... Y en el tema de los intereses, tú lo has dicho muy bien, y al final es Maslow, que no era precisamente un tipo marxista, al hacer su pirámide de intereses humanos, te describe los intereses de clase. Directamente, sin saberlo él, lo está distinguiendo. Porque primero, ¿qué haces? Te aseguras tu supervivencia. Es que, claro, después, la seguridad de ello, de mantenerlo. Claro. Y ya más adelante, solidaridad, grupo, hermandad, quedar muy bien. Pero antes te enseñan tus intereses de supervivencia y de seguridad de lo que ya tienes, o incluso conseguir más. Y luego ya pensarás en ayudar a otros. ¿Cuál es el objetivo básico de todo padre con respecto a sus hijos? Hoy es lunes, ¿no? Pues que mañana martes amanezcan vivos. Esa es la primera, que mañana martes amanezcan vivos. Entonces, ¿qué necesito que amanezcan vivos? Que coman hoy y tengamos provisión para mañana. Que tengamos techo para hoy. Y así sucesivamente, si es una evidencia. Si es una evidencia. Pero muchas veces
en pos de conseguir esas cosas, hay veces que yo asumo unas dinámicas, el éxito individual, el emprendimiento, que realmente son engañifas de gente que lo que quiere es sacarme la sangre. Entonces, yo de nuevo como marxista también hablo de intereses de clase, como español hablo de intereses nacionales. Que España tenga intereses no lo hace malvada, ni lo que los tenga Rusia, ni Estados Unidos, ni ninguna nación del mundo que está en su derecho de tener intereses. Claro. Es imposible que no tenga.